Del segundo módulo. Les damos la bienvenida a todas y a todos por estar con nosotros esta tarde. Va a empezar el doctor Gerardo Nieto haciendo un cierre de la sesión anterior, que quedaron ahí cositas pendientes. Entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Nieto y posteriormente entrará uno de los invitados a este segundo módulo, el maestro Adrián Atilano, quien continuará con la presentación de los temas de este módulo. Entonces, bienvenido, doctor Nieto, bienvenido, maestro Atilano, y damos la bienvenida. Muchas gracias, Muchas maestra gracias, Dolores bien. Maya. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Sí, Bienvenidas sí, sí, otra sí. vez a todas y todos. Vamos a recuperar de manera muy rápida algunos de los conceptos fundamentales de los tres escritores, sociólogos, eh, economistas y pensadores que se habían comprometido para esta exposición. El primero de ellos es James Petras, a partir de su informe, el informe que se conoce tal cual, informe Petras. Después vamos a irnos rapidísimamente a algunos conceptos, los vamos a rescatar muy rápido de Bauman en este libro de Sociedad de Consumo. Y finalmente vamos a cerrar recuperando algunos conceptos sobre educación y el comportamiento de la matrícula de Emmanuel Todd en su libro La derrota de Occidente. Sin más preámbulo, voy a irme a algunas cuestiones básicas. Uno de los conceptos fundamentales que encontramos en el informe Petras es esta ruptura generacional entre la generación de los padres y la generación de los hijos. Voy a rescatar algunas cuestiones muy precisas, muy específicas. A partir de ahí, pues vamos a construir los idearios que correspondan a propósito de la tarea que tienen las personas tutoras en estos procesos de acompañamiento. Los padres esperaban que con ingresos añadidos, más educación y un ambiente de familia estable, los hijos consiguieran más y alcanzaran un más alto estatus y empleos mejor pagados. En lugar de eso, los hijos no pueden lograr siquiera el nivel de seguridad de ingresos de sus padres. La gran paradoja es que las mayores inversiones de la familia en los hijos no pudieron contrarrestar los efectos retrógrados del sistema económico. Todo esto es de James Petras. Las tendencias al ensanchamiento de las desigualdades de renta y a la reducción de oportunidades resultan ser más pronunciadas hoy entre los jóvenes. Y bueno, aquí algunos datos. Comentábamos la vez pasada que la tasa de desempleo juvenil es exponencialmente más alta, era más alta en los años de Petras para los jóvenes y hoy sigue siendo mucho más alta que la tasa de desempleo general. Uniformidad en la caída. Lo impresionante es el modo tan uniforme en que se ha producido esta caída de la movilidad ascendente a lo largo y ancho de todos los grupos demográficos del mercado laboral. La estrategia de liberalización no estaba dirigida a aumentar el empleo, sino a facilitar la adquisición extranjera de industrias locales y a incrementar la presión a la baja de los salarios. Y aquí comenzamos con este comparativo generación mayor y la generación joven. El de la generación mayor fue un tiempo de expansión capitalista, rápida industrialización y fuerte demanda del trabajo. En el mundo de ayer, los sustanciales aumentos salariales se volvieron la norma. La familia era una institución económica que aseguraba la vivienda y otros logros materiales. El pasado brindaba seguridad a largo plazo y un sentimiento de continuidad, un poder pensar en términos de futuro. La continuidad del empleo, la fuerte demanda de trabajo, la expansión de la industria permitió pensar en el futuro. Fueron tiempos de una gran participación social, de optimismo en el futuro y del más fuerte sentido de solidaridad social. En la postmodernidad, tal y como lo plantea después Bauman, se instaló la desilusión.
Muchas cosas fortalecen las visiones pesimistas del futuro y la poca esperanza. Y aquí, pues, el factor de la tensión latente. Muchas cosas cambiaron. El lugar de trabajo ya no es tanto un espacio de solidaridad como de competencia. Hay una tensión latente en la familia a medida que la edad de los hijos dependientes se aproxima a los 30. Entre los jóvenes hay una frustración creciente por el empleo inestable, el trabajo ocasional o de subsistencia. La mayor ansiedad es respecto a qué pasará si el padre se muere o pierde el empleo. Este sistema de bienestar familiar se basa en la prosperidad y ahorros del pasado. La generación actual está viviendo de la prosperidad del ayer de sus padres. Puede que algunos hereden la casa o el departamento en el futuro y tengan un techo sobre sus cabezas, pero las perspectivas de trabajo se vuelven peores, no mejores. Y esto era lo que vio Petras. Ahora con los nuevos factores que no traen modelo de compensación, me parece que es fundamental para también estos procesos de acompañamiento. Y dado que una de las ideas fuerza que mueve al esfuerzo educativo es lo que viene después de las instituciones educativas, me parece que construir futuro, construir esa narrativa es no despegarse mucho de estas cosas. Las generaciones de movilidad ascendente han llegado a su final definitivo. Se instaló un proceso inexorable de homogenización hacia abajo. Los compromisos son raros, las aventuras provisionales se vuelven la norma, en tanto que vivir juntos como pareja se vuelve económicamente no factible. Para los pocos que siguen adelante con sus estudios, las perspectivas en el mercado de trabajo tampoco es que sean particularmente brillantes. A pesar de los crecientes logros educativos, la economía de libre mercado muestra poco interés por la creciente mano de obra cualificada. La escolarización puede parecer cada vez más fuera de lugar para unos jóvenes con pocas perspectivas de empleo. Los jóvenes vegetan en casa de sus padres. Los hijos no suelen dejar el colegio por necesidad económica. La razón más corriente es el aburrimiento en la escuela, el deseo de ganar dinero por diversiones, para diversiones, o el fracaso escolar. En comparación con sus padres, son una generación mimada dentro de la familia. Los amigos antes que los padres son el grupo principal con el que se forman los valores sociales. Encontrarse con los amigos es un tiempo para olvidarse, hablar los miedos y las inseguridades, símbolos externos de rebelión que enmascaran la interiorizada conformidad con un estilo de vida consumista e individualista. Para los jóvenes, los largos periodos de desempleo, la naturaleza transitoria y temporal del trabajo, el mal sueldo y la impotencia en el lugar de trabajo no son propicios a experiencias compartidas. Su entrada en el mercado de trabajo bajo el régimen neoliberal es probablemente su diferencia más importante con sus padres. La mayoría de los jóvenes que han entrado en el mercado de trabajo puede esperar un largo periodo de desempleo o con más probabilidad de empleo en la economía informal con sueldos bajos y con horarios irregulares. El miedo al despido del empresario es hoy peor que la represión bajo Franco. A pesar de los crecientes logros educativos, la economía del libre mercado muestra poca flexibilidad o interés por la creciente mano de obra cualificada. La escolarización puede parecer cada vez más una figura fuera de lugar para los jóvenes. Y esto, bueno, ya está. Cerramos a Petras, entramos rapidísimamente a algunas cuestiones fundamentales de Zygmunt Bauman en esta obra de eh, sociedad de consumo, vida de consumo. Bauman habla de la sociedad de consumidores y la sociedad de productores. Sociedad de productores, esa sociedad sólida de relaciones duraderas, y la sociedad líquida y vinculada al hiperconsumismo. Voy a ir
saltándome muchas cosas, dice Bauman a propósito de la sociedad de productores, abocada a la causa de la estabilidad y la seguridad, principal ejemplo societario de la fase sólida de la modernidad, orientada a la obtención de seguridad, seguridad a largo plazo como un valor primordial y objetivo prioritario de la vida, sociedad de consumidores, producto de un nuevo entorno en el que se inscriben los objetivos de vida, un tiempo marcado por la profusión de rupturas y de discontinuidades. Sociedad de productores, posposición del disfrute inmediato, apuesta a la prudencia y a la circunspección, a la durabilidad y la seguridad. Sociedad de consumidores, expresión de un tiempo roto, pulverizado en una multitud de instantes eternos. Un universo de puntos, el tiempo y el espacio todavía están por empezar. Esos puntos sin tiempo ni espacio pueden contener un potencial expansivo infinito e infinitas posibilidades esperando estallar. Sociedad de productores, una era en la que los empleadores tienen preferencia por los empleados flotantes, desapegados, flexibles y sin ataduras, empleados generales del tipo todoterreno y no los especializados y sujetos a una capacitación específica y restrictiva y en definitiva descartables. A algunos postulantes les han llegado incluso a preguntar por su coeficiente de lastre. Sociedad de consumidores. En la sociedad de consumidores, el índice de mortalidad de la esperanza, la tasa de ilusiones abortadas es muy alto. Nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en producto. La interminable tarea de ser y seguir siendo un artículo vendible, que es así como se concibe esta idea del salto del egresado al mundo del trabajo y esta obsesión por vincularse en términos absolutos a la economía. Es decir, necesitamos formar un producto vendible, transformar a los consumidores en productos consumibles. Y de Manuel Todd yo destacaría los siguientes conceptos. Es muy robusto, es una obra que yo creo que trastoca algunas cuestiones. Del libro al que me refiero es La derrota de Occidente, lo liga Emmanuel Todd, la tesis de la derrota de Occidente, a la fractura que existe en el concepto cultural de la sociedad de Occidente guiada por el protestantismo. Y bueno, lo checamos. Me voy a saltar muchas cosas para que tengamos oportunidad de escuchar al maestro Tilano. Rescato una primer categoría de Manuel Todd, este asunto del Producto Interno Real contra el Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto es la principal categoría analítica de la economía, con fórmulas muy precisas para calcular el tamaño del producto, del ingreso y del reparto. La principal categoría de análisis de la economía, el Producto Interno Bruto, dejó de mostrar el estado real de las cosas. Por esto se comenzó a trabajar en una unidad más apegada a los hechos, el PIR o Producto Interno Real, porque se trata de despojar al PIB de sus sectores inútiles o ficticios para evaluar la riqueza real. Digo, este no es el tiempo ni el momento para plantearlo, solo que si nosotros googleamos cuál es el comportamiento del Producto Mundial Bruto y después googleamos cuál es el comportamiento de los llamados derivados financieros, vamos a ver un contraste absoluto. Mientras la línea del Producto Mundial Bruto, donde hay empleo, donde se crean las cosas que uno puede tocar, que uno consume, oscila entre 1.5 y 3% a nivel global en las últimas 4 décadas, la línea de derivados financieros, es decir, de papeles, crece ad infinitum, de tal suerte que la economía real, que el PIB, cabe ahorita alrededor de 27 veces en todo lo que manejan los papeles. Pero los papeles es economía ficticia, es economía casino. Uno en la economía financiera inyecta dinero y en cuestión de horas a veces obtenemos dinero prima, es decir, más dinero, sin haber pasado por el entrelazamiento del proceso productivo. Dice Emmanuel Todd,
Educación. La asimetría en áreas de conocimiento es un referente útil para explicar problemas en el sistema de producción y en la economía. Estados Unidos, con más del doble de la población que Rusia, forma un 33% menos de ingenieros que esta última. Pero aquí la pregunta fundamental es, ¿por qué no forma más ingenieros? ¿Por qué no forma más científicos? Porque la base científica de Estados Unidos fundamentalmente está llena de científicos de otros países. Y lo interesante es esa tesis que está ligada a la ruptura de la cultura del protestantismo. Aquí algunos datos y con algún par de diapositivas más cierro este, este breve comentario. El área de estudio es importante para explicar por qué un país empobrece. Hoy solo el 7.2% de los alumnos estadounidenses estudian ingenierías. Podemos hablar, pues, de una fuga social interna de cerebros hacia derecho, finanzas empresariales y escuelas de negocios. En Francia, el número de alumnos de escuelas de negocios, gestión, contabilidad y ventas han pasado de 16.000 en 1980 a 230.000, 39.000 en el 2022, 2021-2022. Y regresamos después a eso. Hay un proceso de desindustrialización. El proceso de desindustrialización de Estados Unidos alerta sobre su condición de debilidad estructural. En 1928 su producción industrial representaba el 44.8% de la producción mundial. En 2019 había caído al 16.8%. Al mismo tiempo, la producción de Reino Unido cayó al 9.3%. Cayó del 9.3% al 1.8%. La de Alemania bajó del 11.6% al 5.3%. La de Francia se desplomó del 7% al 1.9% y la de Italia cayó del 3.2% al 2.1%. Aquí en cifras duras está el proceso de desindustrialización del denominado norte global. China. La dimensión de la crisis de Occidente es la antípoda de lo que sucede en China. En 2018, China fabricó el 24.8% de la maquinaria global, el mundo germano parlante el 21.1%, Italia el 7.8%, Estados Unidos solo el 6.6%, Francia el 0.9% y Reino Unido el 0.8%. Esta es la fotografía en tiempo real de lo que se está de cómo se está recolocando el nuevo centro de acumulación global del occidente al sudeste asiático. Y bueno, estos datos son importantes. La debacle de la economía de Estados Unidos es irreversible. Esto lo dice Manuel Todd, lo que muestra el carácter irrevocable de la decadencia estadounidense. Esta decadencia tiene 4 factores críticos: la caída del protestantismo, la caída de la educación, la caída de la moral cívica y la caída de la economía. Los llamados steam workers. Para compensar su escasez de científicos, los llamados steam workers, Estados Unidos los está importando a gran escala. En 2000, los nacidos en el extranjero representaban 16.5% de todos los STEAM. En 2019 la proporción había aumentado al 23.1%, 2.5 millones más, de los cuales el 28.9% eran indios. También había 273,000 chinos, 100,000 vietnamitas y 119,000 mexicanos. Naturalmente, estos extranjeros importados están mejor cualificados que sus homólogos estadounidenses. Estos 2 párrafos son fundamentales para los propósitos que tenemos en este diplomado. Aunque los blancos constituyen el 61% de la población estadounidense,
solo representan el 46% de los estudiantes en el seno de las Big Three, las tres universidades más importantes de los Estados Unidos, Yale, Harvard y Princeton. Los negros siguen ligeramente infrarrepresentados. A sus 13.3% de la población en general, solo le corresponde un 10% en Yale, Harvard y Princeton. Lo mismo ocurre con los latinos, que representan el 20% de la población general, pero solo el 16% de los estudiantes de las tres grandes universidades. Pero hay una categoría que compensa estos datos con una sobrerepresentación espectacular, la de los asiáticos. 6% de la población, pero 28% de los estudiantes en las grandes universidades. Ahí está el punto nodal del planteamiento de todo. ¿Por qué Estados Unidos no puede reorientar a los estudiantes hacia la ingeniería y a la ciencia? El mejor trabajo será el que acerque a su titular a la creación de dinero, a la fuente de la opulencia, banquero, fiscalista, lobista al servicio de la banca, etc. El ingeniero está demasiado lejos de esta fuente pródiga. El mecanismo repercute por anticipado en los jóvenes que tienen que elegir formación y profesiones. Si los banqueros y los abogados ganan mucho más, ¿por qué deberían cursar esos difíciles estudios científicos? Así se explica la fuga de cerebros hacia profesiones improductivas. La gente prefiere estudiar derecho, finanzas o empresariales porque los acercará a las fuentes sagradas de las que emana el dólar. El área de la ciencia, la tecnología y la innovación de los Estados Unidos no se entendería sin los llamados STEAM workers. El 39% de los software developers son extranjeros, el 15, 20 o 25% de los ingenieros según el sector y el 30% de los físicos. En California, los extranjeros representan el 39% de los STEAM workers. Origen de los doctorandos. Y creo que con esta voy a concluir para dejarle todo el espacio al maestro Atilano. Para el periodo 2001-2020, China tuvo en las diversas universidades estadounidenses un total de 88.502 estudiantes de doctorado en todas las disciplinas. De esa cantidad, 81.803 se encontraban en un área de conocimiento relacionado con las ciencias y la ingeniería. Solo de ingeniería sumaron 30.599. El porcentaje de los alumnos de ingeniería sobre el total de estudiantes de doctorado representó el 35%. Y cerramos con esta idea del protestantismo. La desaparición del protestantismo, con su exigencia educativa y su culto al esfuerzo, con el telón de fondo antropológico de una familia nuclear absoluta que apenas supervisa a sus hijos, ha devastado las capacidades académicas de la población blanca, ha hecho que los descendientes de protestantes y católicos converjan en un mismo descenso educativo y del cociente intelectual medio. Los hijos de inmigrantes japoneses, coreanos, chinos y vietnamitas, en cambio, han estado protegidos, no solo por unas estructuras familiares autoritarias, sino también por la tradición confuciana que sacraliza la educación. Y a lo mejor conviene aquí recuperar el tema de Calvino y Lutero y de la ruptura de la iglesia en su momento. Mientras el catolicismo planteó que el Papa era el enviado de Dios en la tierra y que cualquier conexión de la población debería de hacerse a través de él
el protestantismo planteó que la conexión con Dios era una conexión directa de las personas, pero esto exigía educar a las personas para que se enfrentaran a las escrituras y a su conexión directa con Dios. La desaparición del protestantismo o la crisis del protestantismo y de sus valores, con otros muchos factores que abona Emmanuel Todd alrededor de esta última de sus obras, plantea una de las explicaciones pues más reveladoras a propósito también de la importancia antropológica de la familia. Dice en alguno de sus pasajes, bueno, Alemania en estos momentos tiene una crisis económica. Va para 3 años en recesión. Dice, sí, 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 pero Alemania es Alemania. Y al cabo de unos cuantos años, Alemania volverá a ser Alemania. Alemania volverá a colocarse eh, en la cúspide de la economía como motor de Europa, por ejemplo. Dice, pero ¿por qué es así? Bueno, pues no podemos explicar el fenómeno económico, político, cultural de Alemania sin analizar la construcción antropológica de la familia jerárquica nuclear de los alemanes, diferente a la familia comunitaria o igualitaria que prevalece en Rusia o que prevalece en las naciones de América Latina. Y yo lo dejo hasta aquí, solo comentándoles que todos los materiales de este módulo están ya en la plataforma, todos los PDFs, es el informe TOP, están todas las lecturas y están otras más muy pequeñitas que seguramente recogen esta síntesis de lo que hemos venido planteando. Perdón, maestro Atilano, por el tiempo. Gracias a todos y a todas. Estaré pendiente. Muchísimas gracias, doctor Nieto, por por este cierre que siempre nos deja a todos así como impactados, como pensando más eh, y reflexionando esta realidad que nos toca vivir y que les está tocando vivir, sobre todo a las juventudes con las que trabajamos. Entonces, vamos a continuar y les voy a presentar al maestro Atilano. El maestro Adrián Alfredo Atilano Hernández es licenciado en Sociología y postulante a la maestría en Ciencia Política. Es profesor de asignatura de adjunto en la UNAM. Es autor de algunas publicaciones sobre jóvenes y procesos políticos. Es integrante del Consejo Popular Juvenil de 1984 a 1987 y colaborador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos de 1988 a 1992. Por más de 25 años ha trabajado en el sector público en los ramos de vivienda, cultura, agrario, laboral, turismo, salud y también en Presidencia de la República. Bienvenido, maestro Adrián. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy amables por la invitación, por la presentación, muy amables. Quisiera contrastar un poquito la atmósfera en la que vamos a llevar esta sesión. Vamos a tratar de construir lo que ha sido la imagen de los jóvenes en el trayecto en México, en el devenir social. Les voy a pedir un esfuerzo para tratar de irlo relacionando, porque son cosas vivenciales o que si no las hemos vivido, las hemos visto en muchas películas, y yo ahí me voy a referir en algunas ocasiones, porque las películas nos dan imágenes muy precisas de esos tiempos. En principio quiero iniciar con unos datos.
Para 1930, el promedio de escolaridad en todo el país era tercero de la escuela primaria. En 2020, en la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez tuvo el promedio de escolaridad más alto del país con 14,6 años. En este mismo periodo, 2020, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI, el grado promedio de escolaridad más bajo se presentó en Chamula, Chiapas, con 4,4 años. Estamos hablando un poquito más del cuarto de primaria. Estamos hablando que estamos muy cerca de los 3 puntos del tercer año de primaria para 1930. ¿Esto por qué lo saco a colación? Porque la juventud no es igual. Hay que saber en dónde estamos y en qué tiempo estamos. Para inicios del siglo XX existían roles claramente diferenciados tanto para el hombre como para la mujer. La mujer tenía que estar en el hogar y era instruida en labores domésticas. Casi todas estaban preparándose para el matrimonio. Era el horizonte aspiracional. Las familias eran extensas y muchas veces los matrimonios eran decididos por los compromisos entre los progenitores. No había mucha posibilidad de elegir. El hombre era responsable del sustento. La escolaridad en esos inicios del siglo XX, ya hemos hablado, si en 1930 era tercer grado, pues para inicios del siglo, no tengo el dato a la mano, pero era mucho menor. La educación estaba en manos también de instituciones religiosas, no solo del gobierno. Vamos a pensar en aquellos tiempos que estaba apenas iniciando la introducción de los servicios públicos, de algunos, en este caso, de la energía eléctrica, y no a las casas, sino a la vía pública. La vía pública no la pensemos como la vivimos ahora, la vía pública eran calles polvosas, básicamente, ¿no? Dejémonos del asfalto, dejémonos de todo esto. ¿Qué hacían los jóvenes en estas sociedades? Se dedicaban a aprender oficios diversos. Había estudios profesionales para aquellos que tenían las posibilidades, los menos, como médicos o como abogados. La carrera militar también era importante, igual que la carrera religiosa. Había la mayoría que se dedicaban solamente a sobrevivir. En el campo, eh, el horizonte no era tampoco muy halagador para los jóvenes. Eran ayudantes de sembrador o arrieros. Trabajaban en el sector minero, pescadores, y empezaba a haber una migración a las zonas urbanas. Las zonas urbanas no eran como las urbes de este tiempo. Pensemos en las ciudades. En un pueblo, esas eran las ciudades urbanas que había por entonces. Hay una definición, después de leer muchas definiciones, y esta me gusta mucho. Es una que yo creo que se acerca a lo que vamos a estar viendo en estos minutos. La construcción del sujeto joven en México. Y cito: el establecimiento del capitalismo en México obligó a la identificación de un sector de población específico, el sujeto joven, que fue esencial para la preparación y el aprendizaje de las virtudes laborales exigidas en el proceso de modernización productiva del país. La construcción de este sujeto joven
estuvo ligada a un conjunto de leyes, normas en términos jurídicos y educativos, encaminada a que los niños tuvieran un tiempo de preparación para posteriormente incorporarse al mundo adulto. ¿Qué vale la pena rescatar de esta cita? Que no había demandas específicas. El concepto juventud, juvenil, joven, adolescente, todo esto no nació por necesidades específicas de la población, sino que se orientó por la necesidad del aparato productivo de entonces. Entonces podemos resumir que ser joven en México y en cada tiempo tiene acotaciones muy importantes que debemos tomar en cuenta. La situación geográfica, ya lo vimos, el dato en Chiapas y el dato en Benito Juárez. El espacio histórico. Vamos a hacer en este recorrido una diferenciación muy clara de los roles que han jugado los jóvenes. Generalmente, no es regla, es generalmente. Obviamente, no es lo mismo ser joven mujer que joven hombre. La condición de género también va a condicionar mucho el desarrollo de las personas. La situación económica. La situación económica definitivamente tiene una afectación directa para el desarrollo de toda la población. La esperanza de vida en México para 1930 era de 34 años. Pensemos entonces quiénes eran los jóvenes. Si los adultos mayores eran a los 34 años, que era la esperanza de vida, para 1950 la esperanza de vida se fue a los 46 años. A 1960 hablamos de que la esperanza de vida subió a 56 años. Ya estamos hablando de 20 años de diferencia en 30 años. En 2000 se estima que llegó a 74 años de esperanza de vida. En 2020, aquí hay un descenso. Ustedes saben por qué. El 68,9 años era la edad promedio, es decir, hubo un decremento en la esperanza de vida. Actualmente, y de acuerdo con proyecciones de CONAPO, en 2023 la esperanza de vida se proyecta para los 75,3 años, es decir, una población que nada tiene que ver con la población de 1930. Y esto viene a referencia justamente para que sepamos el concepto de joven nunca va a ser igual de acuerdo a los tiempos. En el porfiriato, vamos a hablar un poquito del porfiriato. Sabemos que en el porfiriato hablábamos de orden y progreso. Era el lema fundamental en que se cimentaba el porfiriato, el positivismo. El quehacer de los jóvenes estaba, como ya dije, determinado por la clase social. Las clases medias eran casi inexistentes. Era una sociedad entonces muy polarizada. La clase social alta era minúscula y la clase baja era mayoritaria. La influencia de la cultura francesa era determinante en la moda de aquellos tiempos, los espectáculos, y vamos a ver por qué es importante, por qué traigo a colación esto de los espectáculos. Los espectáculos de entonces eran la zarzuela, los clubes sociales. Hablaban entonces de la aristocracia, los aristócratas. Quienes pertenecían a la clase baja ocupaban oficios mal remunerados, bastante mal remunerados. Estaban incluso endeudados con mucho más de lo que ellos poseían. Empezaba a haber una transición muy importante de la población del campo a la ciudad. Viene la revolución
¿Qué pasa en la revolución? La lucha armada va a cambiar totalmente el panorama del país y en este escenario los jóvenes son los que van a la lucha armada, pero no son los que mandan, los jóvenes son los que obedecen y los que obedecen, si la cifra que siempre se ha manejado de 1 millón de muertos por el movimiento armado, estamos hablando pues que 1 millón de jóvenes, la mayor parte de esos fueron jóvenes, la mayor parte de esos fallecidos. Había no solo la revolución eran muchos conflictos. Conocemos básicamente el conflicto armado, pero había conflictos regionales también. Y en estos conflictos regionales quienes participaban eran aún menores que los que participaban en el conflicto por el control del país, no por el control del territorio de la región. Es un poco distinto a como es ahora. Los jóvenes de las familias más favorecidas lograban acceder a la Universidad de México. Como dije, ahí predominaban las ideas del positivismo. Eran los cuadros que iban a dirigir a los gobiernos y a las empresas productivas de entonces, las haciendas todavía. Otra parte de los jóvenes que lograban acceder a estos estudios estaban influenciados por ideas liberales, rechazaban la desigualdad tan grande que había. Entonces, estos ilustrados jóvenes se insertaron a las filas de la revolución para darle una dirección al movimiento. Entonces, los que van a mandar, ya sea en el gobierno o en los opositores, son los jóvenes formados en esta universidad. No había muchas. Llega la posrevolución, la reconstrucción del país, todavía después de tanto conflicto, conflicto nacional y los conflictos regionales, y hay que reconstruir el país. ¿Cómo se reconstruye el país? ¿Quiénes ganaron la revolución? Esta revolución la ganaron los sonorenses, fueron limpiando a los caudillos que representaban otras entidades, otros intereses. Entonces, podemos hablar que los que llegan a esta finalidad, a esta etapa final, pues hablamos de Obregón, hablamos de Calles, hablamos de los generales que posteriormente van a desarrollar el país. ¿Por qué la región noreste del país tiene tan desarrollado su producción agrícola? Bueno, aquí está la explicación, justamente porque en la revolución ganaron ellos y diseñaron el país de acuerdo con sus intereses, y en sus intereses no estaba el desarrollo igualitario en todo el país. Entonces, eso nos puede dar un tip por qué el norte se desarrolla en contra del sur. Bueno, entre estos conflictos regionales hay uno que sobresalió y que vale la pena mencionar: la Guerra Cristera. La Guerra Cristera también significó una confrontación de ideas. El doctor Nieto hablaba hace rato del conflicto que genera la religión, pero acá se genera el conflicto armado en esta época, un conflicto muy sangriento que enfrentó al, al poder civil con el poder religioso, que era mucho. Recordemos que la iglesia, pese a la reforma, tenía todavía el control y tenía muchos intereses en la sociedad. Esta pacificación del país va a ser un proceso muy complejo y paulatino. Se va a establecer la educación laica. Poco a poco empieza el Estado a tomar las riendas de la educación y va a ser la educación libre y obligatoria.
básicamente para los menores de 15 años. Entonces estamos hablando de que la educación antes de esta temporada posrevolucionaria tenía un costo. Esta posrevolución empieza a crear internados. Había tanto huérfano, niños, los niños quedan huérfanos. Recordemos que si el promedio de vida era 30 años, los jóvenes se casaban a los 17, 18 años, entonces los huérfanos eran niños realmente, no jóvenes, eran niños. Y se crean internados comunales que tienen comedores y pequeñas becas, básicamente alimenticias o en especie. Se crean escuelas campesinas. Esa es la gran visualización. Recordemos que Plutarco Elías Calles era profesor, entonces de su cabeza empiezan a crearse escuelas rurales, escuelas campesinas para formar maestros rurales. Esto es un dato muy importante para tener en cuenta. Otra labor importante en este periodo posrevolucionario es la eliminación de los asaltantes de caminos. Cuando se extingue un conflicto armado, llega paulatinamente la paz y después de la paz, los grupos que controlan regiones, como pasa actualmente. Llegamos a, a un ícono en la educación, bueno, no solo en la educación, en la historia de México, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas ingresa a la revolución cuando tiene 17 años con el grado de capitán. ¿Cuáles eran los méritos que le dieron ese grado? Es que sabía leer y escribir. Había estudiado hasta el cuarto año de primaria y esos méritos fueron suficientes para acercarlo a los generales, porque los generales no sabían leer y escribir en su mayoría. Trabajó como meritorio en la administración de rentas en Jiquilpan, Michoacán, y tuvo un empleo en la imprenta del poblado, y este empleo en la imprenta es lo que lo acerca a los generales revolucionarios. El cardenismo va a significar un cambio radical en todo el país. Empiezan a fomentarse la organización de los trabajadores, de los campesinos, el sector agrario, las ligas agrarias empiezan a crearse. ¿Por qué es importante tanto el sindicalismo como el agrarismo? Bueno, porque son los pilares en los que se va a basar Cárdenas para desplazar todo el poder de los sonorenses. Los sonorenses, representados por Plutarco Elías Calles, tienen el control de todo el país. Entonces, al organizar los sindicatos, al organizar las ligas agrarias, el gobierno se las acerca y las va a apoyar, y eso va a ser el instrumento que va a ocupar Lázaro Cárdenas para desplazar al otro grupo que estaba en el poder. Surge en este periodo, ya lo sabemos, la oposición al régimen, surge el PAN con una presencia muy, muy débil realmente. En realidad la disputa se daba entre los generales que estaban al interior del partido de la Revolución Mexicana. Aquí también hay un cambio porque el partido que fundó Plutarco Elías Calles fue el Partido Nacional Revolucionario. ¿Cuál fue el cambio fundamental en el Partido de la Revolución Mexicana? Que incorporó al ejército. Justamente lo incorpora para tener control el presidente de todo. Y estamos hablando también de los jóvenes. ¿Quiénes eran los soldados? Pues los jóvenes. Se incrementan las escuelas rurales, pero cambia el sentido. Se crean escuelas que les van a llamar, para los hijos de los soldados, les van a llamar los hijos del ejército, y van a ser internados para poder producir soldados. Se impulsan también escuelas
debido a las organizaciones sindicales y a las ligas agrarias. Aquí vamos a llegar a un punto importante en esta historia. La creación del Instituto Politécnico Nacional. Y voy a leer una pequeña cita de Lázaro Cárdenas justamente cuando va a crear el Instituto Politécnico Nacional. Cito: en estas condiciones, cada hijo de obrero que penetra en las escuelas de educación superior es un líder en potencia que pierde el sindicato o la organización campesina y un técnico más que irá a rendirse al servicio de los poseedores. Por eso se crea el Politécnico Nacional, porque Lázaro Cárdenas no creía en la Universidad Nacional. Él tenía que formar nuevos cuadros y estos cuadros tenían que salir con una educación técnica. Vamos a el esquema inicial de este procedimiento que va a iniciar Lázaro Cárdenas fue la prevocacional. Algunos hemos oído por ahí esta palabra, prevocacional. Luego vendría la vocacional y después la enseñanza superior. Los profesores en esta temporada y los propios alumnos son involucrados en campañas por la higiene y la prevención de enfermedades, sobre todo contra el alcoholismo. Se implanta, y este dato también es importante, la escuela mixta. No había escuela mixta, se implanta la escuela mixta. En esta época, recordemos, y esto es importante por el poder de conocimiento que va a llegar, la llegada de los españoles republicanos refugiados, que van a formar importantes cuadros intelectuales para el país. Aquí estamos hablando de que en esta etapa los alumnos padecían una disciplina muy rígida y el aprendizaje era básicamente memorístico. Los profesores atendían en estas escuelas a todos los niveles en la primaria. Recordemos, no el nivel de educativo no iba mucho más allá. Entonces, eran profesores que atendían a todos los niveles en su salón de clase, en una sesión. Vamos a hablar ahora del sexenio siguiente y también lo destaco porque es muy importante por los cambios que van a sucederse en el ámbito cultural. Viene Manuel Ávila Camacho, también general, y a él le toca enfrentar la crisis de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, si bien fue limitada la participación de nuestro país, lo que sucede también es que hay un cambio de reglas en el mundo. Estados Unidos establece nuevas reglas para la democracia. El Plan Marshall, esto es apoyar a los países para superar los efectos de la guerra, va a funcionar siempre y cuando los países se alineen a los intereses de Estados Unidos. Ávila Camacho también crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y se crea justamente en respuesta al conflicto armado a nivel mundial, el servicio militar obligatorio para los hombres jóvenes de México. Se cambia la currícula educativa que traía Lázaro Cárdenas. La política de Lázaro Cárdenas era acerca del proletariado. Tenía que rescatarse todavía de intereses la educación. Entonces, aquí
Ávila Camacho va a empezar a hablar de la cooperación. No haya enfrentamiento, va a haber cooperación y a través de la cooperación se van a superar los desafíos nacionales. Era la ideología nacionalista que impulsó Ávila Camacho. Los gobiernos posteriores van a cimentar sus propios desarrollos en ese modelo camachista y van a tener un crecimiento importante de la matrícula escolar en la enseñanza incluso media. Esto es el desarrollo de la educación a gran escala en nuestro país. Después de la guerra llega la Guerra Fría. ¿Y por qué la menciono? Porque la Guerra Fría también va a traer un realineamiento de todos los países y un endurecimiento de las políticas de Estados Unidos para con quienes no se alinean a sus intereses. Aquí empieza la revolución institucional. Entonces podemos hablar de una urbanización más creciente. Vamos a pensar en la creación de la ciudad universitaria. La creación de la ciudad universitaria va a ser un símbolo para el régimen revolucionario. El Partido de la Revolución Mexicana aquí ya se convierte en el Partido Revolucionario Institucional. Hay un desarrollo del radio. La televisión en blanco y negro empieza a llegar a los hogares en las zonas urbanas, porque en las zonas rurales es impensable. Y quien podía adquirir una televisión blanco y negro eran pocas personas. Hay una incipiente incorporación de la mujer al mercado laboral, justamente por la educación religiosa tan arraigada que se había dado en el país. No se le permitía a la mujer abandonar las labores en el hogar. Entonces, creciendo la educación, empiezan a abrirse ligeros espacios para la participación de la mujer en el sector laboral y se empieza a desarrollar un incipiente sector empresarial que va a surgir gracias al impulso del Estado mexicano. Se da el contraste, el campo en contra de la ciudad. Y esto va a traer un conflicto muy importante. La cultura, las costumbres se empiezan a modificar. Y aquí vamos a referirnos a los personajes que van a encarnar para la sociedad esta transición. Podemos hablar tanto de Jorge Negrete como de Pedro Infante. Y permítanme que les explique en este caso por qué hablo de ellos. Alguna vez me tocó participar en una encuesta de cultura política y al preguntar a las personas qué símbolos consideraban más relevantes para la identidad mexicana que ellos tenían, obviamente el primero fue la Virgen de Guadalupe, el segundo lugar fue Pedro Infante. No sé si deba sorprenderme o no, pero justamente por los papeles que se empezaron a desarrollar en el cine nacional en esta época, recordemos muchos roles de estos actores en el campo, pero también muchos roles en la ciudad. ¿Y por qué hago yo referencia a esta cultura que se empieza a desarrollar? Porque es la que va a permear a la sociedad. Finalmente son los cines los que van a ir modelando la cultura y la conciencia de la sociedad de entonces. Se habla del milagro mexicano justamente también porque los ídolos no son solo para México, son exportación para toda América Latina. En toda América Latina saben de nuestras películas,
saben de nuestros actores. ¿Qué pasa en Estados Unidos por estas épocas, ya posteriores a la Revolución, a la Guerra Mundial, perdón? Pues las figuras preponderantes son Elvis Presley, James Dean. Tal vez hayan escuchado hablar de la película o la frase del rebelde sin causa. Marlon Brando encabeza también una película básicamente que hablaba sobre la crisis de los jóvenes en Estados Unidos, que se llamó El Salvaje. Aquí ya podemos empezar a hablar de que el Estado mexicano toma un cariz más autoritario. El crecimiento de la población empieza a generar mayor participación social, tanto de los grupos, los sindicatos, los estudiantes, los médicos, movimientos campesinos. Entonces el Estado se endurece. Recordemos, hablaba hace un momento de la Guerra Fría, y en esta Guerra Fría se va a dar el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a tener efectos impresionantes en toda Latinoamérica, y Estados Unidos tiene que reforzar sus programas de apoyo para que no cunda el ejemplo de Cuba y quiera salirse del paraguas de protección norteamericano. Llegan los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no se negocian en 1968 como hoy se negocian 2, 3 sexenios antes, pero cristalizan aquí en México en 1968. Era importante esto porque era la juventud deportiva, era el país el que iba a decirle al mundo, aquí está México, aquí está un país desarrollado. Entonces, llegan las Olimpiadas y junto con las Olimpiadas, pues es imposible no recordar el 2 de octubre. El 2 de octubre no sale espontáneamente. En 1968 había movimientos juveniles en todo el mundo, destacadamente el 68 en París, Francia, con la frase clásica de la revolución no es la inteligencia al poder. Entonces, van a generarse expectativas entre los jóvenes de muchos países, Estados Unidos incluido, y ya sabemos cómo terminó el episodio del 2 de octubre. Viene después el 10 de junio también. El 10 de junio también un evento de represión de parte del Estado endurecido, que va a limitar a los jóvenes que eran quienes más participaban activamente, eh, van a acotar su participación social. Esto puede haber sido el detonante, muchas hipótesis se manejan en este sentido, de los movimientos armados juveniles que se van a presentar en diversos estados del país. Entonces los jóvenes han sido reprimidos, algunos de ellos más radicalizados van a participar en movimientos juveniles armados. Las imágenes más comunes de esta época es obviamente los rebeldes. Hace rato hablaba yo del rebelde sin causa. Se reproduce el modelo. Por eso es importante lo que yo les decía del cine, porque los modelos se reproducen. Entonces, llega la película y esto está narrado por
Parménides García Saldaña, un escritor, eh, lo que sucedió cuando proyectaron la película de El Salvaje de Marlon Brando, causaba enfrentamientos entre las diversas grupos juveniles urbanos, básicamente. En el norte, ¿cuál era la imagen predominante? El pachuco. El pachuco, ¿cómo nos llega a nosotros a conocer el pachuco? Pues a través de la imagen, y vuelvo al cine de Germán Valdés Tintán. La imagen joven, fresca del enfrentamiento entre dos culturas. El pachuco incluso fue motivo de una parte del ensayo de Octavio Paz. Carlos Monsiváis también aborda el fenómeno del pachuco, la, la concreción sincrética de dos filosofías, dos modos de vivir de Estados Unidos y de México. Llegan también los hippies. ¿Quiénes son los hippies? Seguramente los hemos oído y los recordamos por los cabellos largos. Y recordemos que en esta época es cuando surgen grandes grupos promotores del rock. El rock que desde entonces hasta la fecha sigue siendo la música juvenil predominante. Todo el mundo asocia una parte de la vida al rock. ¿Quiénes eran los hippies, estos personajes en donde se consumía la droga, se generaba la psicodelia? Tenemos las imágenes de los Beatles, de los Rolling Stones, y a nivel nacional, obviamente, muy controlado. Estamos en un estado autoritario y aquí el Estado no va a permitir una gran implementación. De hecho, todas las canciones del rock and roll en México, de este género, van a ser covers, como les llaman, que nada tienen que ver con la letra revolucionaria que venían impulsando los grupos en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Y va a haber un rock and roll light por decisión del Estado. Por eso es importante ver a qué fenómenos responde la cultura en México. El rock and roll, los covers, que la mayor parte eran eso, nada tienen que ver con cambio social, tienen que ver con otras cosas en México. Llegamos a los 70 y en México, bueno, hablamos en Estados Unidos del gran concierto de Woodstock, que eran los conciertos masivos en donde las superestrellas participaban. Y en México se quiere replicar ese ejemplo en Avándaro, Valle de Bravo, en el Estado de México. Y la experiencia fue muy ingrata. Este, bueno, se salió todo de control para los organizadores, para el Estado, para los propios músicos. Y vienen secuelas que van a ser relevantes para quienes gustaban del rock. El rock desaparece por decreto. Entonces, hay un cambio radical, sustancial. Las emisoras de radio, las televisoras no pueden invitar siquiera a alguien que interprete música. Le llamaban entonces música de protesta. Qué curioso, le llamaban así a la música de protesta. Entonces, esta música se va a trasladar a diversos lugares que les van a llamar hoyos
hoyos funkis, y estos hoyos funkis van a tratar de reproducir en un microuniverso los grandes festivales. Obviamente carecen de todas garantías, de toda seguridad, y estos hoyos funkis van a ser el ejemplo que el gobierno va a ponerle a los jóvenes para que no quieran oír rock. El gobierno les va a decir, miren lo que hacen los de los hoyos funkis. Entonces tú no quieres ser esto. Esto fue lo que sucedía con esta cultura. En esta época también el Estado tiene una respuesta muy articulada y podemos hablar de la creación de las escuelas nacionales profesionales por parte de la UNAM y los colegios de ciencias y humanidades. Surge también el colegio de bachilleres y un poquito más adelante surge la Universidad Autónoma Metropolitana. Es la respuesta con la que el Estado pretende paliar a una juventud que empieza a estudiar y no tiene los instrumentos para poder asistir a los colegios. ¿Cuáles de estos instrumentos? Pues no había escuelas, todo se concentraba en Ciudad Universitaria. Y pues para los que vivían en el sur estaba muy bien, pero para los que vivían en otras zonas de la ciudad era realmente caótico el desplazamiento. Las ciudades en México empiezan a tener asentamientos urbanos muy irregulares, sin una traza urbana bien planeada. Y hago mención porque buena parte de la población que va a asistir a estas escuelas que se están generando viene de estos asentamientos irregulares que carecen de muchos servicios. Entonces, ellos van a ser quienes van a asistir a las escuelas de la UNAM. Estamos llegando a la etapa del fin del régimen de la Revolución Mexicana. Ya está dando síntomas de decaimiento, el desarrollo económico ya no es, tiene que mantenerse con base en la dureza de las instituciones, del ejército, de las policías. Entonces el Estado mexicano empieza a transformarse. Llega el sexenio de José López Portillo, que incluso él mismo se va a declarar como el último presidente de la revolución. Llega en una etapa en donde, según él había prometido administrar la abundancia, y deja una crisis fenomenal, una crisis económica de desempleo bárbaro, un endeudamiento que el país no había conocido. A nivel mundial también hay un cambio, surge el petrodólar, la economía mundial se cambia, el patrón para la equivalencia mundial monetario es el petrodólar, que sigue vigente. Vamos a ver hasta cuándo. Al llegar López Portillo, al fin de su sexenio, esta crisis trae un cambio de dirección dentro del mismo partido todavía, porque fuera la oposición seguía sin presentarse. Llega Miguel de la Madrid Hurtado y con Miguel de la Madrid el Estado se mantiene duro, la dureza se la mantiene y todavía aplica programas de política social muy restrictiva. Entonces se presentan grupos violentos en esas periferias de las que hablábamos y recuerden
cuando surgen las bandas juveniles. Hubo una época en que en Santa Fe se hicieron famosos los Panchitos y empezaron a proliferar bandas por todas las periferias. En el norte, los cholos reemplazan a los pachucos, retomando mucha de la simbología del pachuco, pero los cholos traen nuevas demandas, es una nueva presencia juvenil. En lo político hay un cambio importante cuando el partido opositor, el PAN, le reconocen el triunfo en el gobierno de Baja California. El valor real es que el Estado, el gobierno del PRI, ya no podía detener las fisuras. Entonces, reconocen no solo Baja California, otras entidades, entre ellas Guanajuato. Entonces, este partido va a tener un crecimiento que no tenía, pero se da no a partir de un desarrollo como partido, sino a partir de la debacle del Estado que no sabe cómo controlar ya las crisis que está viviendo. Esta época también es importantísima en el terreno cultural y educativo por el surgimiento del computador personal. La computadora personal, recordemos aquí, la película, y la traigo a colación, esta de Steve Jobs y la de la red social, las sociedades que parecen no estar preparadas para estos brincos tecnológicos que van a cambiar el panorama paulatinamente. Antes las computadoras eran muebles enormes que se alimentaban en su lenguaje binario, pero con tarjetas. Al llegar el computador personal, va a cambiar las reglas totalmente. Es un brinco cuántico esta revolución. Hay un crecimiento en las matrículas de las escuelas y de las universidades. Empieza a haber un crecimiento también en las universidades privadas. El crecimiento exponencial que tuvo el TEC. Antes nada más estaba el TEC, había dos planteles, el de Nuevo León y el que estaba aquí en Ciudad de México. Y de ahí, en esta etapa, justamente el TEC empieza a desarrollarse en las universidades del Valle de México. El ITAM también crece, la Escuela Libre de Derecho. Empieza a haber un crecimiento muy importante. ¿Qué representa para los jóvenes cuando salen de la Universidad Nacional, incluso del Politécnico Nacional? Es una etapa de un desafío muy grande porque incluso se llegó en los periódicos a anunciar, se solicitan profesionales que no sean de la UNAM. Esta situación fue dolorosa para nosotros como universitarios, ¿no? Realmente la universidad mantenía sus niveles, pero la sociedad estaba cambiando y se hizo una fuerte propaganda en contra de los estudios de la UNAM. Era difícil encontrar trabajo por esta limitante. Se solicitan licenciados, doctores, pero la condición era que no sean de la UNAM. Esta situación también lleva a la UNAM a una reflexión importante. Esta reflexión importante que hacen las autoridades, el doctor Jorge Carpizo, presenta las fortalezas y debilidades de la universidad y propone medidas para atender esta crisis que se presentó. Estas
propuestas van a afectar a la gran masa de los estudiantes porque hay que pagar, entre otras cosas, servicios educativos. Surge el movimiento universitario del CEU. Este movimiento universitario tiene tal impacto en la historia del país que estamos en un gobierno encabezado por una participante de este movimiento y los cuadros políticos en buena medida participaron en este movimiento. Entonces, a una acción del gobierno viene una reacción de los universitarios de la UNAM. Aparece también, en esta época ya llegamos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y aquí vale la pena recordar el dato que les di cuando empezamos a platicar. El nivel educativo de cuarto grado que actualmente persiste en San Juan Chamula, Chiapas, explica nítidamente las condiciones en las que aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto fue hace más de 20 años y estamos hablando todavía del cuarto grado de primaria, como en un municipio de Chiapas. El, el gobierno revolucionario entra en crisis terminal. Si ya estaba muy debilitado la crisis terminal, lo van a traer el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, personajes muy relevantes en la política del PRI. Pensemos, Luis Donaldo Colosio estaba en campaña y en campaña estaban todos aquellos que iban a participar en caso de que él ganara las elecciones. Entonces, descabezan a toda una generación de políticos y José Francisco Ruiz Massieu era secretario general del PRI, que también era el enlace con todas las organizaciones sociales del PRI. Es un golpe muy fuerte que el PRI ya no va a poder resistir. Un fenómeno natural también va a afectar la participación de la sociedad y en particular de los jóvenes de la zona metropolitana. Aquí estamos hablando del sismo de 1985 que va a cambiar el panorama porque al siguiente proceso electoral, que era el primero en la Ciudad de México, en el Distrito Federal de entonces, que gana un partido opositor al PRI y que se le reconoce. Eso es el punto más relevante, que se le reconoce, porque si le habían reconocido al PAN, que tenía una política más semejante al PRI, pero que ganara un partido de izquierda, la ciudad más importante, eso era impensable. Realmente pensábamos muchos en esa época que era el punto cúspide de la izquierda en México por la agresividad de un régimen contra esta forma de pensamiento. Estábamos equivocados, ya la historia nos ha desmentido mucho. Viene Ernesto Zedillo y le ocurre otra vez la crisis económica. Nuevamente políticas de austeridad. ¿Quiénes son los más golpeados con las políticas de austeridad? La población de escasos recursos. Entonces, la población de escasos recursos, en su mayoría población joven, va a tenerse nuevamente que limitar en sus necesidades. A nivel mundial,
pero con efectos también que traspasaron todas las fronteras, cae el muro de Berlín. Toda la ideología de izquierda cimentada en la ideología de la Unión Soviética cae y nace Rusia, más bien renace Rusia y países que hoy ya están en la OTAN. Entonces, el caos que hoy se vive a nivel mundial, la geopolítica está determinada por esta caída del muro de Berlín. La geopolítica actual estoy refiriéndome. Un evento relevante. Vicente Fox asume la presidencia de la República. El cambio de partido va a traer un grupo de políticos distintos, pero también el PAN se va a reforzar con muchos de los políticos antiguos. Entonces, esta alianza ya no la va a dirigir el PRI, sino que la va a dirigir el PAN. Y van a ser ambos intereses los que van a prevalecer en los siguientes tiempos. En esta época se empieza a hablar de la globalización, el mundo global, la economía global. Ya no había que producir lo que necesitas, sino lo que más rentabilidad te deja. Y en esta época, posteriormente a Vicente Fox, empieza la guerra contra el narcotráfico, que México todavía sigue viviendo. Esperemos que cada vez los efectos sean menores. El Internet se masifica. Aquellas computadoras personales no se quedan ahí y trascienden a una conectividad mundial. Era impensable. Jamás, jamás, jamás hubiera creído. Ya con los CDs estábamos sorprendidos, pero llega Internet para masificar. ¿Y qué es lo que se masifica? Se masifica la cultura mundial, el conocimiento. Entonces, este cambio de paradigma que va a significar Internet viene acompañado de un mundo nuevo y distinto, y los jóvenes se tienen que insertar en este nuevo mundo. Algunos con más posibilidades, otros con menos. Actualmente podemos hablar, por ejemplo, de la generación que nace ya eh, manejando. Genéticamente parece programada para manejar equipos de cómputo y a otros que nos cuesta trabajo. Ustedes no están para saberlo, pero yo sigo manejando mi celular con un dedito y eso yo creo que nos distingue de jóvenes que con una velocidad impresionante manejan su teléfono celular. Yo creo que el Internet, aquí también he hablado varias veces de cambio de reglas y aquí hay un nuevo cambio de reglas y los jóvenes tienen acceso a todo ese universo de conocimiento, pero sin un conocimiento previo, porque los profesores no están capacitados en el Internet y tienen que ir aprendiendo. Y en este aprendizaje, profesores y estudiantes, luego hay lenguajes que no son comunes porque las perspectivas son distintas. La generación que nace ya digital contra aquellos que nacimos ayudándonos todavía de la máquina de escribir. El Estado va a cambiar. El gobierno empieza a crear organismos autónomos, básicamente para acotar el poder que tiene el gobierno en México. Este, Esto va en la transparencia. La transparencia tiene que ver con los contratos, básicamente.
con las telecomunicaciones, con los derechos humanos, con la electricidad, con el petróleo. En esta época las minorías sociales se hacen presentes, se incrementa su visibilidad. Recordemos que con Lázaro Cárdenas las mujeres y los hombres ya comparten aulas mixtas. Hay un cambio total para esta temporada en que las minorías sociales y la diferencia de género empiezan a decrecer de manera acelerada. Esta guerra contra el narcotráfico se agudiza cada día más. Los medios de comunicación adquieren mucho poder, mucha fuerza. Son los modelos que la sociedad consume y cuando hablo que la sociedad consume, que los jóvenes consumen. Y llegamos a otra etapa muy, muy relevante, el surgimiento de las redes sociales. Las redes sociales, en este caso estoy hablando del Facebook, Twitter y YouTube. A muchos les podrá parecer anecdótico que cuando surgió Facebook no tenía publicidad. Así surgió Facebook, sin una gota de publicidad. Twitter, muy limitado, pero también carecía de publicidad. Y la sorpresa era YouTube. La creación de YouTube vino a romper esquemas porque podía uno recuperar pasado y generar una nueva perspectiva más actual. El pasado podía ser visto a través de los ojos de los jóvenes que podían recuperarlo en una plataforma a nivel mundial. Llegamos aquí al cambio de régimen otra vez. La alianza con el Partido Acción Nacional y el PRI no fructifica. Eh, la sociedad requiere cambios porque así lo manifiesta en las elecciones. Y una coalición de organizaciones, de personas, va a crear un partido que se llama Morena y que Morena domina toda la escena política en este país. Entonces, hay un cambio nuevamente de políticas. Morena va a establecer nuevas alianzas y las establecen muchas veces a través de sus programas sociales y empiezan a desmontar y en eso están desmontando toda la arquitectura del régimen anterior, buscando una sociedad, entiendo yo, un poco más paritaria, más igual, menos desequilibrada, este, en donde ya los medios de comunicación no puedan llevar a una persona a ser presidente de la República, como fue el caso de Enrique Peña Nieto. Fue la principal alianza. Y si recuerdan cuando hablaba yo de cuando llega el radio y la televisión en blanco y negro en nuestro país, eran datos que yo quería retomar justamente para el poder que estos dos medios iban a adquirir en nuestra sociedad. Llevar a un presidente a la toma de decisiones en su nombre, porque eso era el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nos llega, cuando empieza este cambio, este gobierno de cambio, pues nos llega la pandemia
y la pandemia va a afectar gravemente a las personas, también con menos posibilidades de educación. Hay nuevas redes sociales que van a cambiar otra vez los paradigmas mundiales y vemos, ahora estamos transmitiendo en Zoom, una de las plataformas que se reimpulsaron por la pandemia de COVID y la necesidad de comunicación y la facilidad que establecen estos medios para estar vinculados en una sesión como la que estamos teniendo. Se desarrolla el home office que ha resuelto muchas situaciones de conflicto y sobre todo en aquella temporada de COVID. Y la app china TikTok. ¿Por qué vale la pena mencionarla? Porque TikTok es masivo. Ayer justamente yo veía un estudio, la app más utilizada es Facebook, aquí en México. La segunda app más usada es TikTok. Esa es la importancia de esto. Y esto le ha bajado el peso a los medios de comunicación que han ido diluyéndose. Ya casi llegamos al final del recorrido y podemos hablar de nuestra sociedad y la resiliencia social que ha mostrado para sobreponerse a esta dura pandemia. Justamente hablaba del home office, de las sesiones que se llevaron a cabo en el seminario de economía que coordina el doctor Nieto. Hubo sesiones vía Zoom en esa época. Y bueno, otro signo de nuestros tiempos es el conflicto Rusia con Ucrania. Hablábamos de la Guerra Fría, de cómo se desintegra la Unión Soviética, y este es uno de los resultados de aquellas decisiones que se tomaron. Una guerra que ya lleva 3 años, y bueno, esperemos pronto sea resuelta. A modo de conclusión, ¿qué puedo decir? Que la identidad del sujeto joven es relativamente reciente. No pensemos en términos de siglos. Estamos hablando de que el concepto de joven se empezó a ocupar aquí en México básicamente para 1920, 1930, por ahí empieza el joven a tomar un lugar. Y jóvenes relativamente, y por eso era el ejemplo de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas se inserta en la guerra revolucionaria a los 17 años. Todavía en estos tiempos, a los 17 años, es un adolescente. Entonces, a esa época era la que se insertaban y ya tenían familia a esa época, no Lázaro Cárdenas, pero sí muchos revolucionarios. Entonces, esa es la relatividad del concepto joven. La vivencia de juventud está definida por su origen. He tratado de remarcar en varias ocasiones que las posibilidades son mayores siempre a quienes tienen un nivel eh, económico más alto. En la sesión de lunes hablaba el doctor Nieto de la escasa movilidad. Creo que hace rato también se mencionó la escasa movilidad social que caracteriza nuestros tiempos.
las políticas educativas del Estado mexicano y de otras instituciones ha permitido, sin duda alguna, a pesar de todos los defectos, abatir los índices de analfabetismo con diversas estrategias que aquí hemos mencionado. Aquí hablamos desde las escuelas rurales, las escuelas religiosas, en el Porfiriato. Aquí hemos hablado de la expansión de la matrícula en las escuelas medias y superiores. La oferta educativa que tienen los jóvenes en México ha crecido, pero no corresponden con el crecimiento de la tasa demográfica que tenemos. Se está trabajando en eso. Hay una expansión importante de las carreras. En el acompañamiento que han tenido y que pueden tener las instituciones educativas a los jóvenes en su desarrollo, tanto personal como educativo, existe un espacio muy amplio con perspectivas de crecimiento y desarrollo que puede modelar un nuevo desarrollo educativo en diferentes niveles, en las diferentes instituciones de educación superior. Y con esto termino el recorrido que les había comentado cuando empezamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Atilano. Fue un recorrido interesante. Hay muchos comentarios al respecto de cómo nos llevó por la historia de una manera tan maravillosa, tan bella, podría yo decirlo, para llegar a entender estos contextos donde se fue situando a la juventud, cómo se va desarrollando la juventud y el momento de presente de nuestras juventudes, cómo es que se están viviendo, cómo es que se están dando. Y sobre eso, pues hay muchas preguntas. Este, doctor Nieto, hay muchas preguntas. Este, Sí, maestra, le he estado echando un ojo a las preguntas, a las ajá. reflexiones, a los comentarios, y la verdad, maestro Atilano, pues me sumo a un reconocimiento puntual por su exposición de experto y además de sociólogo, pues un historiador en toda la expresión de la palabra. Entonces, yo me congratulo de que hayamos tenido oportunidad de tenerle en este espacio y con toda seguridad pues, les adelanto, vamos a tener en el conversatorio del 1 de agosto a tres personalidades importantes que nos van a seguir ilustrando alrededor del entorno y el contexto complejo en el que desarrollamos la práctica profesional de la tutoría. Y con relación a las preguntas, me quedo con ellas. Uno, para recuperarlas para el conversatorio, porque hay verdaderamente reflexiones muy interesantes alrededor de estas interrogantes que nos hacen e incluso hay propuestas que me parece que pues se deberían de valorar porque es posible recuperar estas reflexiones en una construcción académica de un curso mucho más elaborado que pudiera ser eventualmente importante para las y los tutores que en este momento, bueno, hemos tenido oportunidad de reflexionar en este módulo estas consideraciones. Y dada la hora, Lolita, pues yo me quedaría con eso, más que abrir ahorita una ronda de preguntas y respuestas, porque ya no ha lugar en términos de tiempo, ¿no? Pero Pues, sí, convocarles para el conversatorio. Verdaderamente espero que sea un ejercicio de reflexión con base en sus preguntas, definitivamente.
Muchísimas gracias, doctor Nieto. Gracias, maestro Adriana Tilano. Creo que hay personas que no han hecho su registro de asistencia. En un momento más ponemos el link en el chat. Recuerden que el link de asistencia siempre se va a colocar en el chat, no en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, denos unos segunditos y lo volvemos a colocar. Mientras tanto, pues no me queda más que agradecer toda la riqueza que nos aportaron, doctor Nieto, maestro Adrián Atilano. Me uno a los comentarios de muchos tutores, de muchas tutoras. Y la tarea es esa, la tarea es cómo podemos armarnos de estrategias, de habilidades para poder entender los contextos, las realidades, las vivencias, las experiencias que cada uno de nuestros tutorados y tutoradas traen a la universidad, a la sesión de tutoría, a los grupos de tutoría. Y bueno, es entender estos contextos nada más. Muchísimas gracias. Buenas noches, y quien no haya realizado su registro de asistencia, nuevamente ya se colocó el enlace en el chat, podrán hacerlo, y quien ya realizó su registro, les agradecemos mucho. Recuerden, este viernes no tenemos sesión, nos vemos regresando de vacaciones, que será el Uno, viernes 1 de agosto. 1 de agosto con el conversatorio. Para el conversatorio se les enviará una liga específica, no va a ser la misma. Esta liga que les hemos enviado es la de los módulos del diplomado en Zoom, pero para el conversatorio será otra liga. Se les hará llegar para que se puedan conectar, y recuerden también que el conversatorio da inicio a las 5:30, no a las 5, a las 5:30. Muchísimas gracias a todos, a todas, y buenas noches. Gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por su participación, doctora Tilano y doctor Nieto. Al contrario, Buenas muchas noches, gracias. abrazo fuerte, hasta luego. Igualmente, doctor, gracias. Todavía quedan algunas personas en la plataforma, entonces seguramente están llenando su registro de asistencia. Vamos a mantenerla abierta hasta las 7:02 y ya luego la cerramos. ¿Te parece, Leo? Ok, sí. Gracias.
Listo, Leo. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias.